Luego, el siguiente momento histórico dentro de esas etapas o dentro de esta terapia sistémica ya aplicada en la clínica, viene el modelo estructural. El modelo estructural es también una terapia breve derivada de este primer modelo de Palo Alto en California, y este va a influir en cierta forma para crear este modelo sistémico, ¿no? Es la base, este modelo de Palo Alto. Y nos comenta que no es necesariamente una terapia breve, su duración y frecuencia dependerá de la disfuncionalidad que presenten sus familias. Este modelo surge en Estados Unidos en los años 60 y abordará casos de familias con problemas de límites, ¿no? De establecimiento de límites, un poco a lo mejor en el caso de adolescentes que cuesta trabajo pues colocar límites, tener delimitación de funciones, de reglas, de incluso de apoyo familiar, ¿no? Minuchin clasificará a las familias en dos tipos, funcionales y disfuncionales. Podemos entender que una familia es disfuncional cuando el resultado del adulto o cuando el resultado de esta familia deriva en adultos codependientes, familias aglutinadas o demasiado autónomos, es decir, familias desligadas. Es decir, el día de ayer o la semana pasada, no recuerdo, veíamos 7 patrones disfuncionales de las familias y uno de ellos era precisamente la sismogénesis, es decir, este demasiado desligamiento de la familia, ¿no? Como estar separados de ellos, no convivir, no relacionarse, que también es nocivo, pero luego también veíamos la intrincación, que la intrincación se refiere a esta proximidad excesiva también, fusionada casi casi, como lo menciona aquí, aglutinada y codependiente. Tan malo es irse a un extremo como de que todos nos estemos como muéganos pegaditos juntos todo el tiempo y que no haya autonomía e independencia entre los miembros, como tan malo es que haya familias totalmente desprendidas, desligadas, separadas, divididas, con este distanciamiento. Entonces, lo ideal, pues, es un equilibrio en el que podamos convivir, compartir con la familia, sí, pero sin llegar a ser codependientes o incluso anular el yo en el sentido de perder mi independencia, mi autonomía por estar mimetizado casi casi que con el sistema. Bien, una de las estrategias... Sí, dígame. ¿A qué se refiere con codependencia? Codependencia es cuando un miembro de la familia depende del otro, pero al mismo tiempo ese otro depende de ese primer miembro. O sea, hay una relación mutua de dependencia. Yo dependo de este y este depende de mí, de algún modo, ¿no? O sea, a lo mejor, pensemos un ejemplo en el que es la madre sobreprotectora, que quiere, su hijo ya tiene 30 y tantos años, vive en casa todavía, sí trabaja, pero a lo mejor pues no lleva la casa al 100%, no es el responsable de la economía al 100%, pero está en casa cómodamente viviendo, no aporta mucho, se sigue saliendo de fiesta, y yo como madre lo sigo de alguna manera sobreprotegiendo, o sea, lo sigo disculpando, le sigo lavando la ropa, sigo esperando que llegue tarde en la madrugada o después de una fiesta, y no le digo nada, o si le digo, pues no me hace mucho caso. Al final yo estoy, por ejemplo, también como madre prefiero que esté ahí conmigo a que se vaya de la casa, por ejemplo, o que sea independiente. Tengo como este miedo a perderlo, lo pongo entre comillas, este miedo a perderlo, y entonces como no quiero que se vaya, pues prefiero que se quede en la casa. Y el hijo a su vez, pues también depende de mí porque necesita que le lave sus cosas, que le atienda en su cuarto, en su habitación, que le dé de comer, etcétera. Como todas estas funciones de madre, ¿no? Eso podría ser una relación de codependencia. Yo dependo de ti y tú dependes de mí, o sea, mutuamente nos reforzamos nuestra dependencia, digámoslo así. No sé si quede claro. Sí, maestra, sí, entendí. A eso se refiere. Y una de las estrategias de intervención que generalmente suele usar el terapeuta dentro de este modelo estructural es la escenificación, que ya lo habíamos visto también, la veíamos la clase pasada como a manera de representación, es decir, poner un escenario o hacer una escena en la cual se invita a la familia, lo dice aquí muy románticamente, a danzar o reproducir un acto, en un acto, una escena familiar conflictiva. Es decir, vamos a actuar tal cual una situación o un momento que es punto de conflicto al interior de la familia. Y el hecho de actuarlo nos va a permitir que podamos como identificar
de manera más separada de mí, de manera como independiente, el problema, porque entonces ya no lo voy a ver como yo inmerso en el problema, sino lo voy a ver como desde lejos, y entonces puedo entender, ok, no está bien lo que estoy haciendo, o eso se siente como tal cosa, entonces quizá deba cambiarlo, ¿no? Es decir, cuando me logro como separar del problema y verlo desde afuera, puede que lo vea con otro lente, con otra perspectiva, y eso ayude en alguna medida, pues a la resolución del conflicto. ¿Sí? Luego viene un tercer modelo o escuela que nos plantea aquí, ya esa tiene sus orígenes más bien en Italia, en Roma, y nos habla de que esta escuela ha sido fundada en la década de los 60 por un neuropsiquiatra infantil, Mauricio Andolfi. Él nos habla mucho o hace énfasis en esta parte de neutralidad, es decir, la relación terapéutica paciente-terapeuta debe basarse en una neutralidad, es decir, no podemos tomar partido, yo no puedo ni forzar a que se dé el cambio, ni obligar a lo mejor, o no orientar hacia allá. Yo más bien mi postura es de escucha, de no juzgar, de ser una postura neutral, de no emitir juicios y no tomar partido, no decir esto está bien o está mal, sino más bien ser neutral. Y bueno, dentro del ciclo vital de la familia, esta representa entonces el modelo de evolución de un sistema que tiene capacidad para modificarse, conservando al mismo tiempo su integridad. Este pensador italiano nos habla precisamente de cómo la familia tiene que estar adecuándose a los cambios y modificándose constantemente, pero al mismo tiempo sin perder su integridad, su estructura y la función que desarrolla al interior del mismo sistema. Pone su acento en las triangulaciones, padre, madre, hijo, en estas relaciones triádicas, cómo se dan las relaciones al interior entre estos miembros, papá, mamá y los hijos. Y nos habla también de redes trigeneracionales, donde coloca a los abuelos, a los padres y a los nietos, ¿no? Y en ese sentido nos habla de las necesidades, demandas e influencias que se establece entre los miembros de la familia extensa. Es decir, tenemos nuestra familia de origen. ¿Nuestra familia de origen quién sería? Bueno, mi familia de origen es mi mamá, mi papá y mis hermanos. Párale de contar. Esa es mi familia de origen. Luego, mi familia extensa serían, pues, los hermanos de mi papá, los hermanos de mi mamá, incluso los cuñados míos, mis sobrinos. Esa es la familia extensa o la familia extendida, donde ya no es propiamente mi familia de origen, pero se convierte como parte del sistema y se van integrando nuevos miembros. ¿Sí queda claro? Sí. Y luego nos habla, dentro de este enfoque o esta escuela de Roma, nos habla de que al interior de este modelo hay varias, o las intervenciones son de tipo prescriptivo, como cuando vamos al médico y nos da una receta, ¿no? Nos prescribe un medicamento, es decir, nos da una sugerencia o nos dice qué hacer para cómo curar una enfermedad. Dentro de ese modelo, un poquito la idea es esta, dar prescripciones o dar indicaciones general, que son básicamente asignación de tareas que comprometen de manera directa o indirecta a todos o algunos integrantes del grupo familiar. Es decir, darle como tareas asignadas que la persona tiene que cumplir ya una vez que esté fuera del consultorio clínico, de la terapia. Ya en casa, a ver, usted tiene que hacer esto, se comprometió a esto, esta es su tarea y bueno, pues póngala en práctica. Entonces, estas prescripciones son de varios tipos. Uno de ellos es prescripciones directas. Son recomendadas para aquellas personas, parejas o familias que responden muy bien al tratamiento y se comprometen con la labor del terapeuta y están plenamente dispuestos a un cambio. Es decir, ¿cuándo aplicar prescripciones directas? Cuando la gente realmente esté motivada y comprometida al cambio. Ahí es cuando la voz del terapeuta puede ser mucho más seco cuando damos una instrucción o una prescripción, porque entonces a lo mejor el terapeuta señala qué hacer o qué no hacer, y entonces la persona está más receptiva a ello, porque está dispuesta al cambio, está motivada hacia el cambio y comprometida con ello, y es más fácil que haga caso, digámoslo así, a esa prescripción muy directiva que le lanza el terapeuta.
Luego, otro tipo de prescripciones es la paradójica. Dentro del modelo sistémico vamos a ver mucho esto de la paradoja. ¿Qué es la paradoja? ¿Qué pueden entender por paradoja, jóvenes? ¿No? ¿Alguna idea? Como una nueva percepción o algo así, maestra. Ajá, la paradoja nos... Presentan ¿Sí? como una realidad, no sé, como que lo mismo, pero para que se den cuenta ellos solos que está mal. O sea, les presentan una realidad como alterna, pero mostrándole lo mismo que ellos son o lo que hacen, para que ellos se den cuenta que está mal. Sí, Claro. ¿Sí? ¿Alguna otra idea? Pues sí, como lo contrario a la lógica, ¿no? Ajá, la paradójica es como contradictorio. Te digo algo, pero en realidad quiero decirte otra cosa, como hasta un poco sarcástico, como un poco contradictorio, ¿sí? Y de alguna manera todo lo que han dicho es cierto. Dentro de la prescripción paradójica es un poco como hasta exagerar la situación y como hasta por darle por el lado al paciente, decirle, sí, está bien, está perfecto, usted no tiene ningún problema, usted todo está bien, usted es un superhombre, alguien muy seguro de sí, que no tiene ningún conflicto. ¿Qué hace aquí? Casi, casi, ¿no? Podríamos decirle. Y entonces el otro puede decir, pues no, espéreme, tampoco soy tan así, ¿no? Tampoco es que yo tenga el control de todo y tampoco es que todo esté bien, pues por eso estoy acá. Y es como que le caiga el 20 y que entonces sea consciente que efectivamente llevarlo a una situación extrema para que él se dé cuenta que realmente no es como él cree. Y en ese sentido viene como esta nueva percepción del problema y lo puedo interpretar de manera diferente. Entonces, de alguna manera es darle una nueva interpretación o una nueva percepción del problema, o que realmente se dé cuenta que hay un problema, para empezar. Luego nos habla de las prescripciones reestructurantes. Tiene por objetivo cambiar los esquemas de interacción que se han establecido en la familia, logrando desplazar el síntoma del paciente identificado al grupo familiar. O sea, recordemos, esta terapia breve en Palo Alto surge con pacientes psiquiátricos o pacientes esquizofrénicos, donde lo importante era disminuir el síntoma. Pero ya en este modelo de Roma, el cambio, más que enfocarnos en el síntoma o en disminuir o desaparecer el síntoma, es identificar todo el grupo familiar. ¿Qué está pasando en la dinámica familiar? No en el síntoma, sino en las relaciones que se tejen día a día entre cada miembro de la familia. ¿Sí? ¿Alguien tiene por aquí? Sí, no se preocupe, Alfredo. Ok. Entonces, bueno, es como, es un principio reestructurante porque entonces en lugar de ver el síntoma, veo al grupo, veo la dinámica familiar, veo a papá, mamá, hermanos, etcétera, ¿no? Luego nos hablan, de otro modelo, el modelo de Milán. Y en el modelo de Milán nos habla de, bueno, primero quien surge o quien diseña este modelo es Mara Selvini Palazzoli, denle un acento italiano, Palazzoli, se interesará en el modelo de trabajo terapéutico de las escuelas de Palo Alto y de Roma, e invita a otros terapeutas, a otros colegas a trabajar con ella, y en 1967 nace el Instituto para el Estudio de la Familia propiamente en Milán, ¿no? Y bueno, es donde se le empieza a dar ya un auge más a la terapia sistémica familiar. Una de las técnicas muy socorridas que utilizan ellos es precisamente esta, denominada genograma. Genograma es una herramienta gráfica muy útil para visualizar y diagnosticar las relaciones de poder implícitas en la familia disfuncional. ¿Habían escuchado el término genograma o familiograma también? Sí. Ok. ¿Han visto algo de eso? Sí. Ok, Sí. perfecto. Entonces, bueno, nada más vamos a retroalimentar rápidamente. Bueno, se trata de un esquema gráfico diseñado donde colocamos 3 generaciones, generalmente, bueno, es abuelos, padres y nietos, y vamos a mostrar los vínculos más afines a tíos, primos, sobrinos y demás. Aquí vemos como la simbología. Si pueden ver ahí, bueno, el circulito es una mujer, el cuadrado es un hombre, el paciente identificado lo señalamos como con un doble, ya sea doble círculo si es mujer, o un cuadrado y otro cuadrado dentro, identificando que él es el paciente con el que estamos trabajando.
La muerte, bueno, se identifica con una crucita al interior de la figura geométrica, el año de nacimiento, cómo lo ponemos, etcétera, etcétera. ¿Han hecho alguno, el de su propia familia? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Dónde Sí. lo revisaron? ¿En qué materia? Mi intervención. En Ah. intervención psicopedagógica lo hicimos con el profe Araujo. Ah, excelente. Bueno, pues este se aplica mucho también en el modelo sistémico, como para identificar todas las relaciones que hay al interior de la familia. ¿Por qué aparece una cerveza y un cigarro arriba? Es como cuando hay problemas de adicciones, de drogas. Un alcohólico. Sí, Y sí yo tiene, es un alcohólico. ajá, es como alcohólico y luego también se ve como un cigarrillo. Ahí podemos como escenificar. ¿pueden ponerles dibujitos? Ajá, así es. Se puede colocar algún dibujito que sea como muy gráfico y que nos dé algún dato relevante, ¿no? Por ejemplo, ahí nos habla de una... Pues ahí, ¿Mande? no, yo le iba a decir que en el que está ahí debajo, ahí veo como una especie de animal y supongo que es que ahí es una mascota. Ujú, sí, a lo mejor dentro del hogar hay una mascota, hay alguien que la mascota es parte de la familia, pues, ¿no? Ujú. Y vemos cómo las relaciones se expresan, ¿no? Por ejemplo, una relación muy fusionada, ya al punto de tener intrincación incluso, se ve hasta con 3 líneas, si la ven, como una relación muy estrecha, muy fusionada. Una relación rota, pues se ve ahí como una línea y 2 líneas pequeñitas paralelas que hacen como que se ve ahí pues sí, la fractura, digámoslo así, o la relación ya rota. Y cuando la relación es hostil, vemos como zigzag, cómo se manifiestan las relaciones al interior de la familia, ¿no? En el siguiente, bueno, igual lo paso rápido. Ay. Es un ejemplo de un familiograma o un genograma donde vemos, bueno, ¿qué significan los circulitos negros? ¿Se acuerdan? La mujer. Pero los circulitos negros No. son abortos. Abortos. Ujú, ok. Y bueno, pues ahí vemos que hubo 2 abortos, cuando se casaron, las relaciones cómo están, etcétera, ¿no? Nos permite de manera muy gráfica tener como elementos muy precisos. Simbólicos. ¿Mande? Le digo que eso es muy simbólico como para ya no quebrártela o hacerte bolas. Así es, y claro, sobre todo cuando lo sabemos leer es mucho más práctico porque nos permite identificar, ok, en esta familia la relación no es muy buena o la relación es sana o tienen tantos miembros de familia, etcétera, ¿no? Nos da una lectura general muy rápida de la familia, de cómo está la familia. Ok. Dentro de este modelo nos habla de que el proceder del terapeuta básicamente tiene como 3 ejes principales. Por un lado es el formular hipótesis o la formulación de hipótesis, la circularidad, que ya hablamos algo de eso, y la neutralidad. Son estos 3 ejes principales que conducen la forma en la que se relaciona o actúa el terapeuta. Dentro de la primera, que es la formulación de hipótesis, lo importante es ver qué función cumple el síntoma en la pareja o en la familia. Entonces, esa parte siempre es importante. Porque estamos constantemente preguntándole o indagando en el paciente o en la familia qué función cumple ese síntoma. ¿Por qué es que a lo mejor todo el tiempo te duele la cabeza? ¿O por qué es que cuando vamos a hablar de este tema te pones enojada o cambia tu actitud? ¿Cuál es la función? A lo mejor la función de enojarte es que evitas el problema y de esa manera no lo resuelves, no evitas la tensión de resolver el problema quizá, pero ahí sigue manteniéndose, realmente no resolvemos el problema. ¿Cuál es esa función que cumple ese síntoma? Y en ese sentido, bueno, pues es cuando el terapeuta empieza a generar sus hipótesis de por qué se mantiene tal o cual conducta, ¿no? ¿Qué está favoreciendo que se mantenga? Por otro lado, la circularidad nos remite a la capacidad del terapeuta a indagar acerca de cómo es la, digamos, retroalimentación en una familia, cómo es este feedback
o esa retroalimentación que se da mutuamente, cómo nos relacionamos, cómo es ese intercambio de energía. Y por otro lado, la neutralidad, que ya hablábamos de eso en el sentido de que el paciente, el terapeuta, perdón, debe de tener siempre como esta actitud imparcial en la que no toma partido, ni se va hacia uno ni hacia otro punto, sino que más bien es un sujeto neutral. Algunas técnicas dentro de este modelo es la connotación positiva, que consiste en una intervención oral del terapeuta a modo de reinterpretación de alguna situación disfuncional en la familia, connotando positivamente la función que ha cumplido el síntoma al lograr la equilibración del sistema. Es decir, aquí lo interesante es reinterpretar la realidad, pero de una manera positiva. Y que, bueno, esto aplicaría incluso a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Muchos podemos ver el lado negativo de esta situación, la recesión económica que esto va a traer, la salud, la gente que está enferma, que en nuestro país no hay suficiente, pues, atención médica de salud digna, es más, no hay ni los hospitales suficientes, ni la infraestructura, ni el material, ni el medicamento incluso, y podemos ver lo catastrófico de este asunto, la parte enteramente negativa. O al contrario, podemos ver que esto nos está permitiendo regresar a lo mejor al origen en el sentido de darnos cuenta de la importancia que tiene nuestra salud, la importancia de convivir en familia, de pasar tiempo con las personas que queremos, de que el trabajo no se vuelva lo más indispensable o lo más importante, sino darle otro sentido, otra orientación positiva a esto que estamos viviendo. Cómo ver un problema, o más bien verlo como una oportunidad de aprendizaje. Y mucho es el tema derivado de la crisis, ¿no? Las crisis son oportunidades, pues, para mejorar, para cambiar alguna situación, para aprender, para seguir evolucionando, seguir creciendo, etcétera, ¿no? Entonces, todo depende de cómo lo veamos, pero una de las principales técnicas es precisamente darle ese sentido positivo o esa connotación positiva a esto que estás viviendo. Los comportamientos sintomáticos son útiles en tanto que implican una tendencia a reequilibrar la situación. Es decir, otra vez, el síntoma tiene una función. El síntoma a lo mejor restablece la dinámica familiar. Era lo que yo les decía, a lo mejor un sujeto que tiene un problema, un chico con adicciones, y toda la atención se vuelca sobre él, y la familia de algún modo permanece unida o permanece en el sistema por este chico. O sea, ese síntoma o esa problemática tiende de alguna manera a reequilibrar la situación, en el sentido de que mantiene, por ejemplo, a la familia reunida o por lo menos dentro del mismo sistema. Y otra vez la paradoja. Al connotar positivamente la tendencia al no cambio, se facilita la transformación en el sistema. Es decir, no vamos a decirle al paciente, usted tiene que cambiar, usted está mal, usted tiene que hacer esto. Al contrario, el estar neutral y no mostrar esa tendencia de querer cambiarlo, sino a lo mejor ver lo positivo, el sujeto en automático también va a cambiar, o la transformación se va a dar al interior del sistema. Una segunda técnica es el interrogatorio circular, que, como su nombre lo dice, se caracteriza por una serie de preguntas que el terapeuta realiza a algún integrante de la familia. Y sobre todo aquí es importante como ver lo que contesta el otro. Cómo se comporta tu papá cuando llega del trabajo, cómo se comporta tu mamá con tu papá con tu mamá, o tu mamá con tu papá cuando él llega del trabajo. Y aquí lo interesante es escucharlo en voz de quien lo está percibiendo de esa manera, en voz de los hijos, en voz del esposo, y quizá cuando ya lo escucho literal, lo que está sintiendo la otra persona o lo que está percibiendo la otra persona, es cuando cobra un significado importante, porque entonces me doy cuenta de que a lo mejor yo lo estoy percibiendo de otra manera, y yo ni siquiera había considerado esa opción o esa posibilidad, y es ahí cuando puede venir también una reestructuración en la percepción y por lo tanto en el sistema familiar. Propiamente, la intervención paradójica, que consiste en proponer de manera controlada
aquello que constituye el problema con ciertos matices. Yo les decía, a veces hasta exagerar un poquito esa interacción o ese problema para que sea como más visible pues de percibir, ¿sí? Esta técnica de intención paradójica se pide a los pacientes que tengan la tendencia a tratar de evadir o controlar sus síntomas. Es más, podemos pedirle que los exagere, que los desee, que los provoque, que los aparezca deliberadamente, porque la intención justamente es llevarlo como a un punto de, por ejemplo, esta técnica, incluso me acordé ahorita de la técnica conductual de saciedad. Es decir, ¿quieres fumar? Bueno, pues ahora voy a hacer que fumes mucho. Claro, no es lo más deseable, pero fúmate una cajetilla y entonces por saciedad va a llegar un punto en que la persona ya no va a querer porque le va a dar hasta asco. Va a ser demasiado, va a ser exagerado y entonces va a dejar de fumar. Ese es un planteamiento de esta técnica de saciedad. Acá Maestra, se... esa sería como la ley de fatiga de Guthrie, Ajá. A ver, explíqueme, ¿en qué sentido? que por ejemplo, si a un niño, voy a poner un ejemplo así bien, ¿sabes cómo? Sí, no se preocupe. Bueno, si a un niño le gusta comer en clase, bueno, suena muy extremo, Ajá. pero pues le daba mucho para comer y comía hasta que ya se cansaba y ya no lo volvía a hacer. Sí, de alguna manera es eso, ¿no? O sea, es como un poco cansarlo o saciarlo o llevarlo a un punto extremo en el cual ya no le guste, ya no sea atractivo y deje de hacerlo. Esa sería un poco como la intención. Pues. Sí. Y con la intención paradójica se animaría al paciente a hacer o desear que ocurra aquello que precisamente teme. Es decir, vamos a enfrentar el miedo o vamos a enfrentar esto que me está generando un problema. Un poquito también técnicas cognitivas sería como la visualización cognitiva. Yo mismo estar atrayendo ese recuerdo o esa imagen que me es desagradable, pero la voy a traer precisamente para aprender a controlarla y manejarla, ¿sí? Entonces, bueno, finalmente estas estrategias luego se combinan con otras, aunque con otro nombre o desde otra justificación teórica, pero al final del día, bueno, pues lo que pretendemos, pues es modificar comportamientos y mejorar, pues, la calidad de vida o las relaciones en el sistema, como en este caso lo propone la teoría. El modelo estratégico surge más bien en Estados Unidos en los años 1976 y se crea también el Instituto de Terapia Familiar, en el cual se detecta, se diagnostica los problemas, se fijan metas. Como buenos norteamericanos, este modelo es más conductista, a lo mejor, como más directivo, en el cual se interviene directamente en el sistema, como si fuera un integrante más, y la idea es como romper o quitar esos ciclos repetitivos de conducta, romper pactos secretos, generando nuevas alternativas. La intervención consiste en diálogos profundos y el uso de directivas indirectas, un tipo de intervención paradoja que denota la necesidad que tiene la familia de cambiar. Aquí un poco es darle que el paciente se dé cuenta de que aquello que le funcionaba o que aquello que aprendió quizá hoy ya no funcione. Y hay que cambiarlo, hay que modificarlo, hay que ir rompiendo paradigmas o romper ciertos pactos o tradiciones, costumbres al interior del sistema familiar que hoy en día ya no sirven o ya no funcionan. Bien, luego la última etapa dentro de este momento histórico es el posmodernismo, donde ubicamos la era de la cibernética de segundo orden y los aportes de construcción social. Nos habla, y lo quiero leer tal cual, no hay recetas prediseñadas, no hay dos casos iguales, lo que aparece como nuevo es la construcción, la co-construcción de la realidad que le toca vivir al sistema parental o familiar. Al final del día estamos trabajando con eso, con construcciones sociales o con cómo vamos nosotros construyendo nuestra realidad. A veces más que lo que sucede es cómo lo interpreto, cómo lo construyo o lo deconstruyo también. Es la era del posmodernismo caracterizado por el creciente individualismo y una era pues también mucho más compleja. Se consolidan otras terapias como la de Luigi Boscolo, terapia individual, terapias narrativas, de Michael White,
Terapias del grupo, de los conservadores, me recordó a alguien. La terapia individual, que retoma muchos de los planteamientos originales, mantiene la formulación de hipótesis, el interrogatorio circular se lleva adelante, personificando un tercero que realmente está ausente. Es decir, un poco esta escenificación a través del interrogatorio. Vamos a hablar sobre tu papá, no está ahorita, pero vamos a cómo tú lo interrogarías, cómo le preguntarías tal cosa, por qué esto, por qué lo otro, etcétera, ¿no? Reemplaza la neutralidad por la flexibilidad. Recordemos que en los anteriores modelos hablábamos de ser neutral, totalmente ecuánime, ni irse a un lado ni a otro. Esta terapia individual nos habla de que ser neutral es un tanto complicado. No podemos alcanzar la objetividad ni la neutralidad al 100%, sino más bien depende de la situación y hay que aprender a ser flexibles. Y aquí se introduce un nuevo concepto, que es lo que yo comentaba, de construcción de historias. Es decir, vamos reconstruyendo o deconstruyendo historias. Es decir, toda persona va a narrar su historia, su problema, e incluso le va a improntar o le va a poner su propia subjetividad. Entonces, al final del día, cada quien construye en base a su historia previa, a su historia clínica, a toda una serie de aprendizajes, lo que para él es su problema. Y a lo mejor, como diría Wittgenstein, todo está en cómo utilicemos el lenguaje, qué función tiene el lenguaje, o cómo lo digo. Y hay cosas que a lo mejor solo existen precisamente en el lenguaje. El problema está en cómo lo estoy expresando, más que realmente exista un problema. Viene otro tipo de terapias, que es la terapia de las narrativas. La experiencia de trabajar con niños hipoacúsicos que ha tenido Michael White, un trabajador social australiano, llevó a implementar este tipo de terapias en la cual pues el niño tenía problemas de audición, no escuchaba bien, y empezó a implementar terapias donde el niño tenía que escribir, tenía que narrar, tenía que ir describiendo cuál era la situación o su problemática, lo que sucedía. Una frase muy significativa de White que trascendió el ambiente sistémico es esta: la persona no es el problema es el problema. O sea, el problema es en sí mismo el problema, esto no es mío, es algo que lo puedo externalizar, y una vez que lo externalice, le quito como esa subjetividad y lo puedo ver como a distancia, y entonces lo puedo como desenfocar de que esto es mío. Cuando decimos, por ejemplo, es que eres una problemática, pues a lo mejor ya le estoy dando una connotación o una descripción a la persona y le estoy adjudicando como si eso fuera de ella, cuando en realidad a lo mejor simplemente tiene dificultades para relacionarse. No es que ella en sí misma sea problemática, quizás su estilo de interacción es el que no es el adecuado y hay que cambiar eso, que es el problema, su forma de relacionarse con las personas, ¿sí? De ahí un poco esta frase, el problema, pues es el problema, no es la persona. Este otro tipo de terapia, finalmente, es la terapia conversacional, donde nos habla que aquí lo importante es escuchar de alguna manera y colaborar o intentar colaborar en la solución de los problemas que aquejan al paciente. Pero otra vez, desde el lenguaje. Es decir, los problemas y las soluciones existen en el lenguaje. Por lo tanto, un problema se puede transformar en un dilema y la solución en una disolución, a través precisamente de este diálogo interno, de este diálogo entre paciente y terapeuta, puedo yo llegar a resolver un problema, porque entonces muchos de los problemas están en el lenguaje, en cómo hablamos, cómo verbalizamos lo que estamos pensando. Y cuando lo verbalizamos, incluso muchas veces nos puede caer el 20 y entonces somos conscientes de las cosas y digo, oh, suena horrible como lo dije. Y entonces puedo decir, a lo mejor no es tanto como lo dije. Es más, creo que ni siquiera es lo que dije. Ahora lo puedo ver de manera diferente. Verlo así es como extremista. Y no es cierto, la verdad es que no es tanto así. Y entonces ahí podemos ir haciendo hasta estas variaciones de intensidad, que es otra técnica también, y podemos darnos cuenta que a lo mejor yo estoy exagerando y realmente no es como yo creía que era, sino lo estoy maximizando. Le estoy dando otra interpretación
a partir de esa verbalización del lenguaje que yo hago y me puedo dar cuenta, ¿sí? Y bueno, también nos habla de otras terapias, terapia feminista, que aborda la terapia de pareja o familia y los problemas relacionados con el género, con la violencia, y también recurren mucho a esta cuestión de dialógica, ¿no? Del diálogo constante y de la deconstrucción de las narrativas. Busca que la mujer descalificada o golpeada reconozca ser mujer para otro y lo transforme en ser una mujer para sí misma, no para nadie más, no por lo que diga la sociedad o lo que digan los demás, sino lo que yo crea o yo sienta, ¿no? Entonces, ahí eso es lo importante. No sé si ya luego el maestro Oscar, por ejemplo, les habló de deconstrucción, de la deconstrucción masculina, que es un poco ese tipo de terapias, ¿no? Cómo yo voy reinterpretando mi ser como hombre, como mujer, cómo me reafirmo como persona, no en función de la sociedad, no en función de lo que digan los demás, sino en función de lo que yo crea, de lo que yo voy construyendo a lo largo de mi vida y de lo que me va sirviendo o no.